Devocional 91, Alabado el gran manantial. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos la lectura bíblica como meditación en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, del 1 al 21, que está a cargo de nuestra hermana Elizabeth Alejo. Deuteronomio, capítulo 5, del 1 al 21. Esta lectura la vamos a hacer en forma alternada. Dice, los 10 mandamientos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, y el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sea prorrogado tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Ahora preparemos nuestro corazón y con quietud y reverencia escuchemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios que lleva por título «Debemos tener escuela para padres cristianos». Está a cargo del presbítero Benjamín Franklin Oliva González. Bien, amados hermanos y hermanas, buenas tardes. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de estar con ustedes. Agradecemos también a la sociedad femenil, a la directiva, por tomarnos en cuenta, al consistorio de la iglesia también. Como familia pastoral le llevamos en nuestro corazón. Me es difícil mencionar a cada uno de ustedes por nombre. A todos los estoy escaneando, lo estoy identificando, veo algunas caras nuevas y pues eso es el resultado del trabajo, de la predicación y del clamor también de la iglesia. Vamos entonces, amados hermanos, a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, su capítulo 5, allí donde leímos hace un momento, de Deuteronomio 5, versículos 1 al versículo número 4. Deuteronomio 5, del 1 al 4, nos vamos a poner de pie, vamos a leer en una forma unida estos 4 versículos. Al término de la lectura, permanecemos en pie para orar al Señor. Amén. Amén, dice la palabra del Señor. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Amén. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde, porque nos permite reunirnos, Señor, como parte de esta iglesia Betania y darte la honra, la gloria, la alabanza y el honor. Pero también, Señor, fuimos invitados para unirnos a la celebración de la Semana del Hogar y pedimos, Señor, tu dirección y tu guía en estos momentos que habremos de considerar el tema contemplado para esta ocasión.
Que sea tu Santo, tu Divino Espíritu, quien nos guíe, quien nos dirija, y permítenos también, Señor, que al estudiar tu palabra podamos ser instruidos y edificados con el poder de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. El tema general que se empezó a estudiar al inicio de mes se titula La familia y la enseñanza de hoy. Es una consideración en la cual nos lleva a cada uno de nosotros como familia y como iglesia pensar en cómo nosotros estamos educando, en cómo nosotros estamos instruyendo a nuestras familias, a nuestros hijos, de tal forma que nosotros podamos hacer una reflexión personal como colectiva y ver si en algo nosotros estamos fallando, corregir las cosas que estén marchando mal. No vaya a acontecer lo que sucedió en el tiempo de los jueces, que desde el capítulo 1 al capítulo 6 del libro de los jueces aparece una frase que se repite continuamente y dice que después que Dios levantaba a los jueces, después de la época de Josué, dice, y hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros en el tiempo actual podamos pensar también como familia, como iglesia, dónde estamos parados, hasta qué punto nos llevó la pandemia a enfriarnos y que nosotros también podamos retomar nuevamente nuevas fuerzas para volver a nutrirnos del poder de la palabra del Señor. El tema en esta tarde se titula ¿Debemos tener escuela para padres cristianos? Es una pregunta. Antes de que demos respuesta a esta pregunta, yo quiero invitarles a que hagamos un breve recorrido acerca de la enseñanza, en primer lugar, en el Antiguo Testamento. Número 2, ¿cómo era la enseñanza en el Nuevo Testamento? Número 3, ¿cómo fue la enseñanza en la Edad Media? Y número 4, ¿cómo fue la enseñanza en la época moderna? Estamos hablando del 1600 en adelante y luego abordaremos el tema, ¿debemos de tener escuelas para padres cristianos? Bien, cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 5, encontramos que Moisés está delante del pueblo de Israel y Moisés está recalcando las palabras de Dios al pueblo y le dice, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Este mismo mandamiento que Moisés le hace al pueblo de Israel se repite en el capítulo siguiente de Deuteronomio capítulo 6. Y la enseñanza, la educación en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento, recaía principalmente en el jefe de la casa, en el padre. De tal forma que cuando nosotros llegamos al capítulo 6, Moisés está hablando allí y le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y además dice, la repetirás a tus hijos cuando estés en casa, al ir por el camino, al acostarte, al levantarte.
¿sí?, la educación en el Antiguo Testamento recaía principalmente en la vida del jefe de la familia. Y el capítulo número 6 habla entonces también acerca del método de la enseñanza, cómo ellos iban a instruir a sus hijos. Uno de los métodos que se practica en las escuelas hoy en día es el método de la repetición, por ejemplo. Para aprender las tablas de multiplicar, pues no hay otro método, no hay otra técnica que la repetición. Y entonces Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, dice, y la repetirás a tus hijos. Está hablando de un método allí de enseñanza. Y hablarás de ellos, ¿sí?, en diferentes escenarios donde tú te encuentres. Pero no solamente eso, sino que también en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel celebraban por lo menos 3 fiestas anuales: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las cosechas. Los hijos en algún momento iban a preguntar a sus padres qué significaban esas fiestas. Por ejemplo, la de la Pascua, por ejemplo. Y los padres iban a relatar a sus hijos cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces, las celebraciones que se hacían en el Antiguo Testamento se prestaban también para que los padres pudieran instruir a los hijos en el conocimiento de Dios. Esa instrucción también que los padres brindaban a sus hijos no solamente era un conocimiento espiritual para conocer a Dios, sino también los padres le iban a enseñar a sus hijos la forma de cómo ganarse la vida. Los padres le iban a enseñar a sus hijos un oficio, de tal forma que los hijos, para llegar al matrimonio, ellos estuvieran preparados. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, la enseñanza, la educación recaía en la vida del padre. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que encontramos? En el Nuevo Testamento, cuando hablamos acerca de la educación en la familia, la educación de la iglesia, encontramos que ya el padre no es el único maestro que iba a haber en el hogar, sino que ahora la mujer empieza a tomar un papel más activo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo número 10, que se relata la conversión de Cornelio, ese hombre que recibió la visión de Dios y que Dios le habló por medio de un ángel y le dijo que mandara llamar a Pedro, que estaba en Jope. Dice que después de que Pedro estuvo con él, le habló de la palabra del Señor, se bautizó él con toda su casa. Cuando llegamos al capítulo número 16 de Hechos, encontramos ahí en el capítulo 16 3 conversiones. La conversión de una mujer llamada Lidia de Teatira, luego una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y la tercera conversión, el carcelero de Filipos. Llama la atención que dice la Escritura que después que Lidia estuvo atento a lo que Pablo decía, Dios abrió el corazón de ella, y después que ella hubo conocido de Dios, dice que se bautizó ella y toda su familia. Lo mismo en el caso del carcelero de Filipos. Se bautizó a medianoche y después dice que de esto se bautizó él
con toda su familia. Entonces, en el Nuevo Testamento, la mujer empieza a tener un papel un poco más activo, cosa que no tenía en el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, en los evangelios encontramos que Jesús vino a poner en un lugar más alto el papel de la mujer. Aunque el apóstol San Pablo, cuando estudiamos sus cartas, como que minimiza todavía un poco el trabajo, el papel de la mujer, cuando dice que la mujer no debe de hablar en público, sino que, pues si quiere preguntar algo, lo haga en casa. ¿Sí? Pablo, pues todavía influenciado por la teología del Antiguo Testamento, todavía tiene esa visión. Pero en el Nuevo Testamento encontramos evidencias de que la mujer entonces empieza a tener un papel más activo. Después de esto llegamos a la época de la Edad Media. Estamos hablando del 450 después de Cristo en adelante. Y según los historiadores, esa fue la etapa más crítica en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque los líderes eclesiásticos, los líderes religiosos, empezaron a poner en primer lugar no la honra y la gloria a Dios, no la predicación de la palabra del Señor como se había enseñado en la etapa anterior, sino que ahora empiezan a surgir dentro de la iglesia ciertas prácticas que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. A ese periodo se le conoce también como la época del oscurantismo. La iglesia entró en un enfriamiento de tal forma que no se predicaba la palabra del Señor. En el ámbito social, en el ámbito político, no hubo mucha influencia, ¿sí? Es reconocido esta etapa porque la iglesia no hubo crecimiento de ninguna parte. Después entonces de esta etapa, llegamos a la etapa de la Reforma. Creo que esto es un poquito más conocido para nosotros porque año con año se celebra o celebramos en nuestras iglesias el mes de la Reforma. ¿Sí? Dios levantó a ciertos varones, a ciertos hombres, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Martín Lutero, y ellos, el propósito que tenían era volver a guiar a la iglesia a las Sagradas Escrituras. De tal forma que en la época de la Reforma empezó a haber un crecimiento espiritual en la vida de la iglesia, pero también hubo crecimiento tecnológico. ¿Sí? Fue la invención de la imprenta, 1450, por Juan Gutenberg. Y esto vino a favorecer de que pues la iglesia también empezara a conocer de Dios, empezara a educarse. Y empieza entonces la iglesia a levantarse después de varios siglos de haber estado en severa crisis. Más adelante encontramos también a otro hombre, ¿sí?, que se llamó Roberto Ríquez, 1780, y él fue quien le dio impulso a lo que nosotros conocemos la Escuela de Formación Cristiana. ¿Sí? Originalmente empezó como la escuela dominical,
Ya en la nueva reforma de la Constitución de la Iglesia aparece como la Escuela de Formación Cristiana. Pero Roberto Reich, entonces, en Inglaterra, empieza a trabajar con niños, no de la iglesia, sino empieza a trabajar con niños de la calle, niños pobres de la calle, niños que para la sociedad no tenían importancia. Entonces, la Escuela de Formación Cristiana no nace dentro de la iglesia, sino que nace fuera de la iglesia. Y después, poco a poco, los líderes empezaron a reconocer la importante labor que se hacía, y luego se trajo al interior de la iglesia. ¿Sí? Así como nosotros la conocemos hoy, ya la iglesia cuenta con la Escuela de Formación Cristiana. Ahora sí, el tema número 5 dice: ¿debemos tener escuela para padres cristianos? Es una pregunta. Y para responder a esta pregunta necesitamos nosotros pensar también en los retos y en las amenazas que nuestros hijos están teniendo hoy. El sábado pasado estuve en una reunión con una asociación civil, ¿sí?, en pro de la familia, y había mucha inquietud en ellos porque decía que el movimiento lésbico gay envió una iniciativa al Congreso de aquí del estado para que se apruebe el matrimonio entre homosexuales, para que se reconozca el matrimonio en la Constitución política de los Estados Unidos. Ya hay algunos estados de la República que aprobaron esta iniciativa. Y ellos entonces convocaron a líderes de varias iglesias para pedir, número 1, que oremos por lo que está pasando aquí en el estado, y número 2, para que nosotros también podamos dar el apoyo moral que ellos están necesitando en estos momentos. Hay ataques para nuestros hijos. Ellos decían, presentaban unas láminas de que en los libros viene ya la enseñanza de que si el niño tiene ese deseo de ser mujer, o sea, que no se le impida ese deseo de ser mujer. Esto entonces causa preocupación. Y cuando nosotros leemos el anuario, dice el anuario que hoy en día nosotros como padres hemos delegado a los maestros de la escuela esa responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones que recaen en nosotros. Decisiones sobre fe, moral, profesión. Se ha dejado a cargo de las escuelas, medios de comunicación masiva, compañeros de escuela o vecindario, y en menor grado en los centros religiosos. Entonces dice que hoy en día nosotros como padres como que hemos hecho a un lado ese papel que nos corresponde a nosotros y lo hemos delegado a terceros, a los maestros de escuela de primaria, de secundaria, de preparatoria. Ustedes y yo no conocemos a ese, sí lo conocemos de nombre algunos, pero no conocemos la fe que ellos están profesando. No conocemos si esos maestros, ¿sí?, ya tuvieron un encuentro personal con Cristo, y si ese maestro es homosexual, por ejemplo. Piensen ustedes, ¿cuál será la enseñanza que él estará enseñando en la aula a nuestros hijos? De ahí entonces que dice el anuario que es importante que el día de hoy nosotros podamos pensar también en una escuela para padres.
Los padres no nacen, los padres se hacen. Y dice que el propósito entonces para formar esta escuela de padres es para poder brindar orientación a los padres y que al mismo tiempo los padres puedan brindar orientación a sus hijos, de tal forma que nosotros podamos alertarlos del peligro que ellos están corriendo allá afuera. Dice también un escritor llamado Edesio Sánchez Cetina: desde el principio del proyecto humano, la familia es la que aparece en la base y a ella se le impone la tarea de hacer más humano al ser humano y hacer de este mundo el cosmos del Señor. Corresponde a nosotros, dice el ser humano, ser de nuestros hijos que ellos sean más humanos y que desde temprana edad ellos puedan reconocer que Dios es el que gobierna el universo, pero que también tiene que gobernar nuestras vidas. Dice también aquí el anuario que debemos tener escuelas para padres cristianos, ¿sí?, para poder enseñar también los valores. ¿Como cuáles? Valores como el respeto, valores como la tolerancia, valores como la honradez, valores como la puntualidad. Dice Edesio Sánchez Cetina que el núcleo familiar es una escuela, dice. Y que nosotros como padres estamos enseñando a nuestros hijos. Puede que estemos enseñando cosas buenas y que estemos enseñando cosas no buenas. Es en el hogar donde los hijos aprenden a mentir. Si papá le miente a la esposa, si papá le miente a los hijos o si mamá le miente a los hijos, en el núcleo familiar es donde se está sembrando la semilla, ¿sí?, de la verdad. Estamos educando nosotros a nuestros hijos. Y entonces dice Edesio Sánchez Cetina que somos influencia para nuestros hijos, de tal manera que necesitamos ver qué es lo que nosotros estamos enseñando en nuestros hogares. Porque en la niñez los niños son como esponjitas, que todo aprende, se empapan de todo lo que escuchan en casa y luego ellos nos responden con las mismas palabras que nosotros usamos. En ocasiones no nos gustan, pero nos tenemos que aguantar porque nosotros, ¿sí?, lo enseñamos. De ahí, mis estimados hermanos y hermanas, es importante entonces que nosotros como padres, que nosotros como iglesia, podamos pensar, ¿sí?, en los retos y en las problemáticas actuales que estamos enfrentando como sociedad, como iglesia. Y que nosotros veamos, ¿sí?, la funcionalidad de la escuela de padres. La constitución de nuestra iglesia, hay un artículo por ahí donde dice que la iglesia puede abrir algún departamento dentro del interior de la misma, siempre y cuando sea para la sana edificación de la iglesia. Esto tiene que llevar entonces a una seria reflexión dentro del cuerpo consistorial, una seria reflexión dentro del grupo de los diáconos, una buena reflexión dentro de la escuela de formación cristiana. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos, ¿sí?, brindar una buena atención a los padres que hoy en día estamos pasando por alto la enseñanza a nuestros hijos. Quiere el Señor, amados hermanos y hermanas,
que esta reflexión que hemos hecho en esta tarde pueda llevarnos también a nosotros como padres, como madres, a la buena reflexión. Y que si en algo nosotros estamos fallando, que nosotros podamos corregir nuestro camino, que nosotros podamos corregir aquellas actitudes que no son correctas y que nosotros le pidamos al Señor que sea el que nos dé la sabiduría también para poder instruir a nuestros hijos. Vamos a ponernos de pie y así puesto en pie terminaremos orando. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos una vez más en esta tarde, porque nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra y ver, Señor, que a través de ella tú nos invitas, nos exhortas a que nosotros podamos, Señor, educar a nuestros hijos, a que como iglesia nosotros también podamos atender las nuevas generaciones de creyentes que tú estás trayendo a tu iglesia. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú quien nos uses como padres y como madres que somos en estos momentos que tenemos hijos que dependen de nosotros. Danos entendimiento, danos sabiduría, pero sobre todo, Señor, permite que nosotros podamos vivir tu palabra día con día y ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, de tal forma, Señor, que nosotros podamos ser instrumentos útiles en tus manos para poder guiar a nuestras familias al conocimiento de tu palabra. Pero también, Señor, estamos pidiendo por la vida de tu iglesia, para que nosotros también podamos pensar, podamos reflexionar, ver sobre la necesidad de aperturar, Señor, algún departamento de escuela para padres, donde se pueda atender oportunamente, Señor, los problemas actuales y que nosotros también como iglesia a tiempo y fuera de tiempo podamos alertar de los peligros, Señor, que están aconteciendo en nuestro alrededor. Sigue guiando a tu pueblo, confirma, Señor, tu palabra y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias damos a nuestro Dios por su palabra expuesta de los labios de su siervo, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que cada día los llene de su sabiduría y de su gracia para que los siga usando en este ministerio. Como respuesta al mensaje de la palabra de Dios, vamos a cantar el himno congregacional 561. Al Padre terrenal lo designó el Señor para hacer del hogar